Bueno, no te voy a decir que este video o estos videos que se hacen aquí en el bosque te van a cambiar la vida. No, para nada. La pretensión nuestra es tratar de ser útil y llevarte información que a lo mejor no la conoces. O sea, yo te puedo hablar de cosas porque soy un curioso, no porque soy un sabio. Y averiguo y me nutro de información para fundamentar lo que te digo. O sea, cuando se dice alguna cosa acá es porque está bien fundamentada. La he aprendido, hermano. Yo soy muy limitado intelectualmente, pero tengo una gran curiosidad y eso me ayuda a no ser un inútil. Entonces hoy te voy a hablar de algo que si te lo digo así, sin explicártelo, vas a decir, este está loco, está caliente con México, porque la mujer es mexicana, porque quién sabe los mexicanos qué le habrán dado, estará embrujado, en fin. No, hermano, te voy a hablar con fundamento de por qué México es importante para nosotros en todo el continente. O sea, cuando nosotros todavía en el lugar donde hoy es nuestra patria, era una llanura o un desierto total y absoluto, ya en México había culturas instaladas. ¿Cómo? Sí, 13.000 años. Hay vestigios arqueológicos recientemente descubiertos que hace 13.000, 14.000 años, escucha bien, había ciudades o había pueblos ya en México, sobre todo en la península de Yucatán. Sí, hay también referencia de que en el sur de Chile, en la sur lacustre de Chile, habían civilizaciones también, o por lo menos encontraron restos humanos. Pero los más que fundamentan, lo que más fundamenta lo que estamos hablando es que en México florecieron las grandes culturas. Entonces, yo te puedo hablar de esas cosas porque las averiguo, porque me nutro de conocimiento y me explico a mi manera por qué en un lugar del mundo, un lugar físico, se establecieron grandes culturas, porque hubo grandes naciones. Cuando ya Europa vino a conquistarnos, acá ya había grandes naciones con grandes desarrollos tecnológicos, edilicios, en fin, había civilizaciones en marcha. No es que éramos todos una bandada de desaforados que andaban como animales sueltos por la llanura. Entonces, te traigo estas cosas porque te va a nutrir de conocimiento o de por lo menos curiosidad. Y te puedo asegurar, te va a ser útil. Porque entonces te vas a explicar un montón de cosas que te parecen hoy absurdas. ¿Querés que lo hagamos? Hagamos la prueba. Vas a ver que es cierto. Y claro, esto es lo que da sustento a lo que muchas veces se dicen cosas de gente que no está autorizada porque nosotros no estamos autorizados. O sea, nosotros no somos don nadie, somos de la base de los pueblos. Es la primera vez que los pueblos se están manifestando. Nosotros somos, qué sé yo, exploradores o somos pioneros de hacer conocer lo de abajo. Conocíamos lo de arriba, porque las élites educadas, culturalmente evolucionadas, académicamente preparadas, nos estaban nutriendo de conocimiento, pero las bases somos nosotros, somos los pueblos, somos la grande mayoría, que tenemos que hablar de nosotros a nuestra gente. O sea, a nuestra gente le tenemos que hablar a nosotros, porque los de arriba vienen a ver qué nos pueden sacar. O sea, nos ha demostrado la historia que han sido despojos tras despojos y violencias y sometimientos. Entonces, nosotros somos las voces de los que no han tenido voces por miles de años. Claro, y entonces cuando estas voces, que somos nosotros, decimos, mirá, en tal lugar ocurrieron estas cosas, hermano. Hace 13.000 años ya la cultura primitivas elementales que habían provenido de Asia, que habían entrado por el estrecho de Bering, de Asia Central, quién sabe, pero los vestigios aquí comenzaron, en estas tierras, en estas zonas, comenzó nuestra civilización del continente que hoy es Latinoamérica. Entonces, ¿por qué en un lugar donde se generaron y se asentaron después o nacieron ahí grandes culturas y que hay vestigios
verificable. No es que te estoy contando, oh, mirá, México. No, te estoy contando de cosas que culturalmente México es una asombrosa evidencia. En menor escala, pero no por ello menos valiosa, está Perú y el sur del continente, en Chile, que hay vestigios también. Pero esto es importante. Entonces uno, en la ensoñación, en la locura, prendiéndose del relato que uno escucha, bueno, prendiéndose del relato que uno escucha, dice, la patria grande, no sé, la patria grande, y se escucha a uno que te hablan de la patria grande. ¿Qué es la patria grande? Todos esos, escúchalos, todos esos que te hablan de la patria grande no tienen la remota idea de lo que están diciendo. Entonces nosotros que tomamos eso y decimos, mira, la patria grande empezó aquí, y aquí está esto por esto y esto y esto. Entonces explicamos lo que es la patria grande y consideramos, acá viene la definición, que si en algún momento tendría que tener una cabeza o tendría que tener un origen o una iniciativa o un centro de proyección a futuro, sería donde nació la gran cultura, donde nacieron las grandes culturas, de donde vinieron los orígenes que tenemos nosotros, que suponemos, que ostentamos, que nos vanagloriamos de poseer. Entonces, México es un lugar de todo el continente donde florecieron esas grandes culturas que son los aztecas, los totonacas, los tihuacanos, los olmecas, los toltecas, los mayas, en fin, cantidad de culturas, cantidad de naciones. Entonces esas naciones que fueron la base y el sustento de nuestras identidades, por decírtelo de alguna manera, a pesar de que estamos recontramezclados con la invasión europea y demás, sin embargo nosotros hemos mantenido una identidad. Nosotros tenemos una identidad, somos latinoamericanos, somos un continente, por lo menos más de la mitad del continente que tenemos y sostenemos una identidad. Y entonces ahí empezamos a construir las posibles realidades. Pero bueno, si es necesario sustentar lo que se está hablando, pues en Tulum, en el estado de Quintana Roo, en Yucatán, se encontraron vestigios de una mujer que se llamó Naya, que tenía unos 17 años más o menos. Se encontró casi en un cenote, casi un cuerpo, un esqueleto completo de su existencia, 13.500 años atrás. Y después eso fue en Quintana Roo, en Tulum, y ahí después en otros cenotes se encontró en lo que le llaman la mujer de las palmas, o sea, la mujer de las palmas, una mujer de unos 50 años, también hay en Yucatán. Entonces, esas cosas nos hablan de que todos esos vestigios son la parte sustancial de lo que realmente somos y lo que floreció culturalmente en esa zona del continente. Hay verdaderos monumentos que te indican de que la base de que nosotros tenemos para sustentar un argumento cualquiera sobre lo que actualmente, siglo XXI, pudiéramos hablar de la patria grande, nos está indicando de que tenemos una identidad y tenemos un lugar físico donde establecer la patria grande. Ahora bien, todo eso fue la historia de un pasado, pero lo traemos al presente porque eso es lo que importa. Vemos el desorden que existe, en todo el continente y vemos el orden que se está estableciendo en esos mismos lugares, y entonces ahí viene la pregunta. Claro, lo primero que la pregunta nos indica es por qué justamente ahí, 13.000 años después, o 1.000 o 3.000 años, es la referencia más cercana, que hay monumentos que datan de 3.000 años antes de nuestra era, ya estaban desarrolladas culturas. ¿Por qué en ese lugar físico,
del continente se erigieron esas culturas primarias, primitivas, las originarias de nosotros, de nuestro continente. ¿Por qué ahí ahora nuevamente se comienza a dar una transformación que es un espejo? No te voy a decir que es lo ideal, es un espejo de lo que pudiera ser en el futuro el resurgimiento de los valores que intrínsecamente poseemos. Nosotros ahora somos un conglomerado de culturas que nos hemos reunido en esta parte del mundo y que tenemos grandes posibilidades porque los desarrollos tecnológicos y científicos que se han desarrollado ya en el continente, incluyendo el sector anglosajón, pues están al nivel más elevado de las grandes culturas que nos han tenido a nosotros deslumbrado desde la antigüedad. Entonces está pasando en nuestra región, sobre todo en Latinoamérica, que es lo que nos interesa a nosotros, grandes cambios. No te estoy diciendo que son mejores o que no sé cuánto, este no es un lugar para hacer política, sino es un lugar de cronista que estoy tratando de llevarte al conocimiento, y lo estamos logrando, de cosas que sucedieron y que no podemos tener en referencias históricas y que están sucediendo ahora. Entonces, ¿por qué no llamar la atención y decir, bueno, caramba, a ver qué pasa, qué posibilidades hay? Y entonces ahí entramos ahora, en el aquí y ahora y en el hoy. Y entonces, de eso quería hablarte. Entonces no nacimos de un repollo, o sea, tenemos un ancestro incorporado ancestralmente, algo, un detalle, un destino, una identidad. Y ahora, en estos tiempos de tanta competencia, de tanta disputa por los recursos, por el gran crecimiento demográfico del mundo, la necesidad de comida, de mantener esta civilización mal ordenada, o sea, mal ordenada porque el potencial de su poderío y su riqueza ha ido a parar a pocas manos. Y entonces nadie lo denuncia desde arriba, nosotros somos los que tenemos todo y revienten, mátense ustedes entre ustedes luchando para hacer revoluciones mientras nosotros tenemos el poderío absoluto de todo y los controlamos y los tenemos en nuestras manos, esclavizados de alguna manera, porque nosotros seguimos siendo esclavos de su nueva ciencia, de su nueva tecnología, pero dependemos de ellos. Y nos manejan la cabeza con la comunicación, que ya hemos hablado del tema. Entonces ahora nosotros no buscamos la liberación y romper todo, no, buscamos la convivencia. O sea, nosotros desde abajo estamos asomando con nuestra voz y nuestra presencia para hablar de convivir. No estamos hablando de romper todo, ni de la rebelión de las masas, ni nada de eso. Estamos hablando de que vamos a convivir. Y entonces tenemos que buscar ejemplos. O sea, tenemos que buscar ejemplos para mostrarlo y para demostrar que es posible. ¿Y qué te parece si no es un ejemplo lo que ha hecho, por ejemplo, este hombre que ha llegado a México a gobernar, que en tan solo 6 años ha cambiado la cara de un país? Que hay cosas pendientes para hacer, pero seguramente, si había sido abandonado por 300 años México, ¿qué te parece? ¿Puede venir alguien milagrero que pueda cambiarlo en una tarde? Entonces esa es la tarea de los mexicanos y de todos los otros que en alguna medida comprendamos la importancia que tiene ese lugar donde florecieron las grandes culturas y hoy nos estamos dando muestra de que sigue en esa fuerza, en ese lugar, una fuerza cósmica, digamos, que no sabemos por qué, pero está produciendo transformaciones y sobre todo está siendo un ejemplo. Que nosotros no tenemos ejemplos hoy, hermano, no hay ejemplos en qué verse, no hay espejo en qué mirarse. Miramos al norte y vemos un deslumbre acá, Estados Unidos. No deslumbra, pero no te regalan nada. Y si quieres ganarlo por las tuyas, te van a poner abajo el zapato. Y si vemos a nuestros desvalidos en nuestro continente, al sur del río Bravo, pues hambre, miseria, caravanas interminables, pobreza, ignorancia, enfermedades, en fin. La conoces mejor que yo. Entonces,
la muestra de lo que se presenta como una gran posibilidad está en México ahora. Ahora no podrás estar de acuerdo porque no te gusta México, porque no te gusta el gobierno, o porque no, en fin, por lo que sea, por tu nacionalismo, por tu identidad a muerte de nacional y la bandera y eso es respetable. O sea, esto lo respeto, no te estoy diciendo, no, quítate todo eso y libérate. Yo te estoy diciendo que nosotros, en la gran mayoría, lo que tenemos que buscar es ordenarnos y tratar de superar la raza, la idiosincrasia, la nacionalidad de nosotros, o sea, individualmente que surjamos del despojo y de la miseria y de la pobreza y de la voracidad de las minorías y todas esas cosas. Y esa búsqueda pues tiene que ser ordenada. Y es lo que tenemos que tratar primero de concientizar para que los que van a venir a ordenar tengan fundamentos. No, como te dije antes, que no crean que nacimos de un perejil o del repollo, de una zanahoria. Hay una tradición milenaria que por algo estuvo en ese lugar o en estos lugares. Pero los logros, si los logramos, no creas que van a ser fáciles. O sea, hay que trabajar elaborando, predicando, tratando de hacer del conocimiento a la gente que no está preparada, incluso culturalmente, para entender el fenómeno que puede estar viviendo sin darse cuenta. Entonces, eso es tarea de la gente que menos mal ha adquirido alguna inquietud y algunos un conocimiento que te pueden servir para que te den una base de lo que perseguimos. Si no, estamos a los ponchazos viviendo improvisadamente y no hemos resuelto, no han sabido los políticos, los intelectuales, los preparados culturalmente, te das cuenta, no han podido resolver el problema. Al contrario, se han enriquecido unos cuantos sinvergüenzas, pero cada vez han dejado el mayor abandono a sus pueblos. Entonces no podemos guiarnos porque viene un iluminado con una cantidad de promesas y después se roba todo y nos deja peor que cuando llegó. Entonces todas esas cosas tenemos que ir aprendiéndolas nosotros y enseñándolas nosotros, porque lo que no han enseñado, pues solamente lo han aprendido los que realmente están en el privilegio. Hay privilegio y la culpa es de quién es. De nuestra ignorancia, porque no ha habido gente que nos ha explicado estas cosas. A nosotros nos gusta tocar estos temas porque estos encienden la llama. No vamos a dejar ningún precedente para que sea una escuela o que sea una iniciativa de un valor extraordinario. Nosotros estamos sembrando. O sea, el sembrador nunca generalmente cosecha nada de lo que siembra. Siempre el que cosecha es otro. Y qué bueno si vienen buenos cosecheros y incrementan la producción que nosotros modestamente y con grandes esfuerzos estamos logrando, estamos tratando de hacer. Para nosotros, para mí en lo personal y para nosotros en lo general, porque yo represento una raza, represento una estirpe, tengo una identidad, o sea, soy latinoamericano, soy nacido en este continente, la sangre, el agua que he bebido, está generada en estos territorios que son desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, la patria grande. Pero esa es la patria grande de verdad que para muchísimos es desconocida o solo forma parte de un relato político sin fundamento. Nosotros tenemos que construir la patria grande verdadera y tenemos que darle un lugar de afincamiento para que sea la que irradie lo que se requiere y se necesita. Y no puede ser en cualquier lugar. Tenemos que ser místicos en algunos aspectos y realistas en otros. Pero si somos místicos, tenemos que preguntar una explicación que todavía no la tenemos y no tenemos capacidad de conocerla. Pero ¿por qué en ese lugar del mundo se dieron esas grandes culturas? ¿Y qué significó eso? ¿Por qué razón no se dio esto mismo que pasó en México, en Buenos Aires, por ejemplo, o en la Patagonia Argentina? Entonces, todas estas preguntas que nosotros no podemos responder, sí especular, pero no responder,
Nos tienen que decir, bueno, muy bien, si hay en un lugar del mundo en este momento, siglo XXI, mes de junio del 2024, 23, perdón, 2023, 24, están sucediendo lo que está sucediendo en uno de nuestros lugares, pues ahí veamos, a ver qué nos abrevamos, a ver qué aprendemos, no a ver qué se nos pega, no a ver qué nos dan. Nosotros no necesitamos nada de México, lo único que necesitamos es que nos dejen meter la nariz para ver lo que están haciendo y admirarlos y tratar de que no nos ayuden, sino que nos acompañen, porque nosotros queremos ser igual que México, pero ya ve que no hemos aprendido, parece, por los resultados. Tenemos a Milei en la Argentina y México tiene a López Obrador, o sea, no te estoy hablando de fantasía, no te estoy vendiendo nada, hermano, te estoy diciendo nuestras realidades. Entonces vamos a hacer la capital con Milei, la capital de la Patria Grande, o la vamos a hacer con López Obrador o con la que viene ahora con un proyecto de gobierno nuevo. Te lo dejo para que lo pienses. Entonces te das cuenta por qué necesita moler mucho tiempo todavía la preparación nuestra para entender los lugares, quiénes son, qué estamos haciendo, cuáles son nuestras capacidades, cuál es nuestra dirigencia, podemos confiar en ellos, nos hablan de las posibilidades, su recurrencia nos ilustran y nos capacitan. Eso lo tienes que tener tú como precedente. Hola. Buenos días. Buenos días. Entonces, todas esas cosas son grandes valores que nosotros los tenemos, pero que no los conocemos. Entonces, esa es la importancia que quería yo transmitirte hoy en este video. Y la pregunta es redundante. ¿Crees que puede ser posible que México sea la capital de la Patria Grande? Pero no para que nos dé nada, sino para que sentamos el orgullo de nuestras razas, que todavía carecen de la conmiseración de que se nos reconozca dignidad. Nada más que eso. Mañana nos vemos.